El tema que vamos a abordar a continuación es el sistema contractual romano. El derecho de las personas es el sujeto del derecho. El derecho de los derechos reales son el objeto del derecho y los derechos que se pueden tener sobre las cosas. Vamos a estudiar el derecho de los contratos, los derechos de crédito, lactio in personam. Actio o condictio es el instrumento jurídico por el cual defendemos nuestro derecho vulnerado por el incumplimiento de la prestación. Para ello seguiremos el siguiente índice: la diferencia del concepto entre contrato y pacto, la clasificación de los contratos según Gallo y según su causa civil de perfeccionamiento. Otra clasificación que no cabe en ninguna de estas dos anteriores sobre los contratos, la denominada contratos innominados, y posteriormente una tabla de contratos atendiendo a su clasificación, los sujetos y las acciones que disponen en caso de incumplimiento de la prestación. Para ello vemos que en el contrato dos sujetos de derecho pueden entrar en relación entre ellos y establecer una relación jurídica en relación con una cosa que es el objeto del derecho. De aquí van a nacer obligaciones. Por lo tanto, es una de las fuentes de las obligaciones. Son los hechos jurídicos en virtud de los cuales dos personas que se encuentran en la situación de acreedor y deudor una de otra, es decir, las causas que engendran las obligaciones. Esto se recoge en la obra Instituciones de Gallo, en su libro tercero, título octavo, párrafo 88. Las obligaciones nacen de los contratos y de los delitos, entre otras. Están, por supuesto, sancionados por el jus civile y en el derecho romano solo se reconocían unos contratos en concreto, aquellos recogidos por Gallo en su obra de las instituciones. Respecto a los pactos, en el derecho romano existen pactos que no generan obligaciones, no tienen acciones. Son los denominados nuda pacta, a diferencia de otros pactos, los pacta vestita, que sí están provistos de acciones y que son iguales es un sinónimo entre pacto y contrato. Son los pacta adiecta, es decir, aquellos que entendemos que son añadidos, los pacta praetoria, amparados por acciones in factum, pacta legítima ius novum, y si tienen acciones, serían los derivados de la ley. Respecto a la clasificación que recogía Gallo en su obra Las instituciones, en el libro tercero, párrafo 89, los diferencia entre reales, verbales, literales y consensuales. Otra clasificación, según la causa civil, serían en formales, que deben cumplir una forma o solemnidad. Aquí incluiría a los de Gallo, literales, cumpliendo la forma o solemnidad, y verbales, que sea de forma oral. Los reales, la datio rei, con la entrega de la cosa, y los consensuales con el consenso, es decir, una vez manifestado el consenso. Respecto a los contratos formales y verbales, vemos lo que es el primer contrato, que es el contrato verbal denominado sponsio. No hay diferencia entre la sponsio y stipulatio. La sponsio fue primero en el tiempo y poco a poco fue cambiando de nombre hasta convertirse en la stipulatio. Contrato verbal que se realiza por medio de una pregunta por parte del stipulante y responde prometiendo el promitente. ¿Qué características tiene? Oral, unidad de acto, entre presentes, una concordancia entre los tiempos verbales y en un principio era abstracto, no se exigía una causa, pero con el tiempo llegó a ser necesario. Respecto a las obligaciones, el estipulante es el que hace la interrogatio y el promitente el que responde, el que se obliga, el que debe responder al cumplimiento de la prestación. Por lo tanto, la actio o conductio solo sería para el estipulante. Respecto a los contratos formales y literales,
El concepto contrato, relacionado con la costumbre, era de temas de contabilidad, acceptum, sumas y spesum, cantidades entregadas, que todo ciudadano romano debía llevar en su libro de contabilidad. Todo esto estuvo así seguido hasta que, con la aplicación de la Constitución de Caracalla y la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del pueblo romano, pasaron a tener un valor probatorio y a celebrarse una esponsio con carácter conciliador para el cumplimiento de su contenido. Estos contratos se denominaron transcriptio a re in persona, un reconocimiento de los créditos, en un principio propio de los quibes de los ciudadanos romanos. Posteriormente, todos serían ciudadanos romanos con la Constitución de Caracalla. Los quirógrafa, reconocimiento de la deuda firmado y redactado por el deudor como prueba, propio de los peregrinos en un principio, y los síngrafa, firmado por las dos partes y dos originales para cada uno de ellos. Se le reconoce fuerza obligatoria y era propio de los peregrinos en un principio. Respecto a la tabla, vemos los contratos formales y diferenciamos los verbales, la esponsio, posteriormente llamada stipulatio, con el estipulante y el promitente, que era el que juraba. El estipulante tiene lactio es stipulatum in persona si es sobre algo incierto, y si es sobre un objeto cierto, pues lactio certa creditae rei si recae sobre una cosa, o pecunia si recae sobre dinero. Respecto a los literales, aquellos que debían seguir una formalidad escrita, tendríamos a los quirógrafos, síngrafos y la transcripción de créditos. Estos se podían reivindicar por querella con un plazo señalado por la ley y sin excederse del mismo. Respecto a los contratos reales, tenemos el mutuo, comodato, depósito y prenda. El mutuo es la transmisión de la propiedad, contrato en virtud del cual el mutuante entrega al mutuario cierta cantidad de dinero o cosas fungibles, obligándose éste a devolver otro tanto del mismo género y calidad. Ojo, en el mutuo transmitimos la propiedad. Características: es real, unilateral, no formal, gratuito y de derecho estricto. Las obligaciones: el mutuante entrega la cosa y el mutuario debe devolver la misma cantidad y calidad de las cosas fungibles recibidas. Respecto al comodato, es la posesión natural. Concepto: el comodante entrega al comodatario una cosa no fungible para que la use gratuitamente durante cierto tiempo y luego la restituya. Características: real, bilateral imperfecto, de buena fe y gratuito. El comodante entrega una cosa no fungible para que la use. El comodatario debe restituir la cosa y responde por la custodia. El depósito es una posesión natural. El deponente entrega al depositario una cosa mueble para que la custodie gratuitamente durante cierto tiempo. Es real, bilateral imperfecto, de buena fe y de carácter gratuito. El deponente entrega la cosa para que la custodie. El depositario debe custodiar la cosa. Respecto a los contratos reales, habíamos visto el mutuo préstamo de consumo, que el mutuante prestamista es el que entrega y tiene lactio condictia certa, pecunia si es en dinero, rei si es en cosa y triticaria si es en género. El mutuario, el prestatario, debe cumplir. El comodato tiene el comodatario lactio comodati directa y el comodante lactio depositi contraria. Por parte del depósito, el depositante entrega y tiene lactio depositi directa, actio depositi sequestrataria en el caso de que no le devuelvan la cosa y actio furti en caso de que se crea que su cosa haya sido sustraída. El depositario tiene lactio depositi contraria. Respecto a la prenda,
el acreedor pignoraticio in personam directa frente al deudor pignorante. Respecto a los contratos consensuales, son la compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato. La compraventa es el contrato en virtud del cual el vendedor, venditor, se obliga a transmitir la pacífica y útil posesión de la cosa al comprador, emptor, a cambio de una suma de dinero. ¿Qué características tiene? Es consensual, bilateral perfecto y de buena fe. Obligaciones para el vendedor: entregar la cosa en perfecto estado y el comprador pagar el precio. Respecto al arrendamiento, rei operarum operis, el contrato en virtud del cual una persona locator se obliga a proporcionar a otra conductor bienes, servicios o trabajo a cambio de una renta. Características: consensual, bilateral perfecto y de buena fe. El locator es el arrendador, el que entrega la cosa para su uso, y el conductor el arrendatario, el que usa la cosa. Respecto a la sociedad, el concepto es que dos o más personas, socios, soci, se obliga a poner bienes en común, o bien dinero o industria, con intención de obtener un fin lícito y de interés común. Es un contrato consensual, plurilateral y de buena fe. El socio debe realizar la prestación acordada. Mandato es el contrato en virtud del cual una persona mandatario se obliga a otra a proporcionar a otra mandante bienes, servicios o trabajo a cambio de una renta. Características: consensual, bilateral imperfecto, buena fe y gratuito. El mandante debe asumir las obligaciones y gastos contraídos por el mandatario y el mandatario debe cumplir el encargo. Respecto a las acciones en la compraventa, el comprador emptor tiene la acción empti frente al vendedor, que tiene la actio venditi. En el arrendamiento, el locator tiene la actio locati y el conductor la actio conductor. Puede ser rei sobre cosas, operarum trabajos o operis un trabajo final. Respecto a la sociedad, rerum operarum, de cosas o trabajos, el socio tiene la actio pro socio o la actio comuni dividundo. Respecto al mandato, el mandante la actio mandati directa y el mandatario la actio mandati contraria. Respecto a la última clasificación de los contratos innominados, son los que no tienen un verum nomen, es decir, un nombre verdadero. No están tipificados por el edicto del pretor y es una prestación para lograr otra a cambio. El estimatorio o aestimatum es un contrato por el cual el propietario de una cosa la entrega a otro tasando su valor para que el que la reciba la venda y pague al propietario la cuantía en que se tasó, o bien, en caso de no ser vendida, devuelva la misma cosa. Permuta, do udes, doy para que me des. Contrato que se da cuando uno de los contratantes transfiere al otro la propiedad de una cosa para obtener en cambio la propiedad de otra. Dot ut facias, facio ut des o facio ut facias. Y el precarista, situación de hecho y por tanto interdictum de precario. Respecto a esta tabla es la que clasificábamos con la sponsio y stipulatio y repetíamos los sujetos acreedor y deudor con las actios o condictios correspondientes. Finalizaríamos con los contratos reales y consensuales de esta misma tabla. Les aconsejo que esta tabla la borren e intenten rellenarla para que se den cuenta que no solo conocen los contratos, sino la clasificación de los mismos y cómo se denomina el acreedor y el deudor en los distintos contratos. Muchas gracias por su atención.